programa hoy estamos con, diríamos, una leyenda, un mito, alguien muy especial que todos los colombianos lo quieren. Mauricio Puertas, bienvenido a este espacio. Bueno, haremos una entrevista bien extrema entonces. Totalmente. Entonces empieza. Bueno, ¿quién es Mauricio Puertas y cómo ve el país? Yo siempre que me preguntan cómo veo el país, pregunto ¿cuál? ¿El suyo o el mío? El nuestro. Porque el país en el que yo vivo es una belleza. Un país donde no hay nada que, digamos, me haga ir de aquí. Hemos construido un país, porque uno pregunta ¿cuál país? Si un presidente como el que acaba de ser elegido va a gobernar a Colombia, tiene que pensar como un guayú, tiene que pensar como un pastuso, como un santanderiano, como un chocuano. ¿Y cómo es uno para pensar así? Tiene que ser un ser más universal. ¿Y no es complicado pensar como caucano? Pues yo creo que el Cauca puede ser uno de los parches en el tambor del gobierno del presidente Duque, ¿no? Porque con los discursos que ha habido un poco, digamos, con la idea de que no haya más recuperación de tierras o... Bueno, en fin, es un tema complicado el Cauca, porque ¿cuál Cauca? ¿El blanco, el indígena, el negro, el mestizo? Pero es que, ¿qué es ser indígena? Esa pregunta se las hago yo mucho a los indígenas. Ser indígena es un estado del ser. En primer lugar, la palabra indígena, a ver, hay que definir lo que es un nativo, un indígena y un aborigen. Un aborigen es alguien que es nativo de alguna parte, perdón. Un nativo es alguien que nació en un sitio. Yo soy nativo de Bogotá, pero no soy aborigen de Bogotá. Un aborigen, se le dice aborigen a alguien que haya nacido en un lugar donde nadie antes nació. O sea, como una comunidad que llegó a un sitio donde nadie antes había llegado a ese sitio. Son los primeros en llegar allí. A eso se le considera que es un aborigen. Yo soy nativo de Bogotá, pero no, mi aborigen no es de Bogotá. Yo tengo aborígenes o de España, o de Inglaterra, o de qué sé yo dónde. Lo mismo ocurre con los indígenas. Indígena, que su nombre es porque supuestamente Cristóbal Colón creyó que eran de la India, hay que dividir la palabra. Indio, Dios significa Dios, pero indio significa sin Dios. Por eso uno dice ingrato, sin gratitud, incrédulo, sin credulidad. Cuando uno dice que es un indio, es que es sin Dios. Ese fue el nombre que le dieron los curas a los indígenas, porque decían que no tenían alma, que por eso había que catequizarlos, o como quien dice, pues cambiarles, borrarles el chip y ponerle otro. Pero indígena, yo le digo a las comunidades, si usted se considera indígena en su región, usted es un indígena, pero si usted se va a vivir a Bogotá, ya pasa a ser un indio, despectivo, mucho indio. Entonces, un indígena es indio genes, de ahí viene Dio y genes. Genes significa origen. Dios significa Dios. Sin. Es decir, sin Dios desde el origen. No tener Dios desde el origen es una maravilla. ¿Por qué? Porque se cree en sí mismo. Entonces, un indígena es alguien que cree en sí mismo. De ahí viene el nombre de Diógenes. Y Diógenes era el que llevaba la lámpara de la luz. Entonces, el indígena que tiene su propia luz tiene que compartirla con los demás. Por eso se vive en comunidad, como lo viviremos en la próxima era, que es la era de Acuario. Entonces, ¿cuál Cauca es? El negro, el indígena, el blanco, el mestizo. Bueno, no nos metamos en chicharrones porque después nos dan palos. Bueno. Entonces, pero ¿cómo ve este Cauca en este momento? Pues mire, si el presidente Duque, que es Leo ascendente Aries, hace así sea la mitad del discurso que se dio, y todos los discursos de los presidentes en la posesión son fantásticos, pues yo sí lo traigo a tierra adentro. ¿Lo traemos? Pues lo traemos, porque con ese discurso de que no más ismos, pues no más que santismo, o uribismo, o colonialismo, o cualquier ismo, más bien juntarnos, ¿no? Y él, como buen Leo, como es el sol, puede hacer su sistema solar. Entonces yo creo que el presidente puede hacer un muy buen gobierno, y en el Cauca particularmente, si entra por la puerta indígena,
o por la puerta de los nativos o de los aborígenes, no de los políticos, sino de a quien le duele realmente lo que sucede en cada resguardo de cualquier lugar del departamento del Cauca. Bueno, lo voy a meter en chicharrones, porque A ver. me nombró político. ¿En el Cauca sí hay políticos? Pues primero tendríamos que definir político, ¿no? Lo que habrá que preguntarse es si hay políticos sanos, porque la política, en astrología la política la rige Capricornio, que es el lagarto, que es el cocodrilo que va con los ojitos, pero por debajo va con la jeta No abierta. nombre cocodrilos, porque después dice que está nomás nombrando a Temístocles Ortega. Más bien Bueno, diga- pero con Temístocles él nos ayuda mucho en tierra adentro cuando fue gobernador. Hemos andado mucho con él. Yo realmente tengo muy buenos amigos políticos, pero no por políticos, sino por la amistad que hemos desarrollado. Pues yo vivo aquí en tierra adentro hace 46 años. Bueno, pero sigamos. Me dice que Capricornio. Entonces, el político es el lagarto oportunista que ve cómo caerle la oportunidad. El político más que plata lo que necesita son votos. Y por los votos hace lo que sea. Pero esos votos es lo que lo llevan a la plata. Bueno, los dos sé que somos Capricornio, o sea que Sí. somos oportunistas. Depende del nivel de ser, porque hay 4 clases de animales. Le acabo de mencionar, en Capricornio está el cocodrilo. Sí. Luego viene la cabra con cola de pez. Luego la cabra y por último el unicornio, que ya tiene un solo cuerno, que es el que tiene una sola dirección. O sea que en los signos zodiacales no todos son iguales. No, hay 4 niveles de evolución. Un leo muy rastrero puede ser un gato callejero con ínfula de león de barrio. ¿Ve? Pero un leo ya evolucionado, pues es el domador de leones, o sea, el que domó ya su ego, su bestia. ¿Qué tipo de Capricornio es Mauricio Puerta? Yo soy de los 4, a veces tengo que ser muy oportunista. Y tampoco soy huevón, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, extremo es extremo. Y ustedes saben, cuando Marcelo Arango hace una entrevista, la intención es que mostremos la cara diferente. Mauricio, yo quiero preguntar de todo un poco. Pregunta. ¿Enamorada con los signos? Con los signos, no. ¿Se enamoraban de mí por los signos? Sí. He escrito mucho sobre eso, también de astrología. Porque, a ver, el signo es una de las tantas cosas de una carta astral. Es que una carta astral tiene que ser el sitio, porque son las coordenadas, la hora en que nació, el lugar. Es decir, no hay que confundir la astrología, que es la horoscopería de periódico, aún el que escribo yo, que trato de ser lo más serio posible, a lo que es realizar una carta astral. Yo llevo 45 años estudiando astrología y 28 años dictando seminarios de astrología. Bueno, ¿y no se ha vuelto loco con tantos signos y tanta cosa? Yo creo que uno ya nace loco para estar en eso. Y hasta para meterse en la política, O o no ser está, periodista. o no está por eso, está un poco loco de estar preguntando eso, es lo mismo. ¿Qué ha hecho en Tierra Adentro? Sé que ha apoyado muchos jóvenes. Le toca quedarse a dormir aquí si te voy a preguntar qué he hecho en tierra adentro. Realmente uno no hace en tierra adentro. Uno presta el vehículo para que se manifieste la energía a través de lo que la gente necesita. Porque si es Mauricio el que lo hubiera hecho, se le crece el ego de pronto. No, yo soy un instrumento para que haya como una especie de matrimonio de energía. Todos somos un instrumento para que la energía cruce y se manifieste lo que haya que hacer. Un colegio, una granja, una cría de pollos, un muchacho estudiando. Esa energía que pasa a través de uno y quiere uno que llegue a donde debe ser. Hay que canalizar la energía, mejor dicho. ¿Y cómo aprende uno a canalizar la energía? O sea, es que el meollo, ¿cuál es? Uno nace, crece, se reproduce, pero no sabe cómo. Hoy me está hablando de que los signos, la astrología, Sí. son cosas que muchos ignoramos. Pero todo se maneja sobre un régimen. Claro, hay una, ¿cómo decir? Una ley universal, que es lo que llaman la voluntad divina. Si suelto esto, pues aquí se cae. Si lo suelto en la luna, cae más despacio. Uno lo que tiene que hacer es conocer cuál es la ley divina que se manifiesta. Y no estoy hablando de una ley de tipo Dios Vaticano, no. Una ley divina es una ley universal. Para yo poder vivir aquí tengo que haber conocido las distintas manifestaciones de esa energía, porque un indígena de un resguardo no es igual al de otro resguardo. Pasó la quebrada y ya piensan de otra manera. Aun cuando si usted los va a juntar como hormigas, todos van hacia el mismo objetivo.
¿Ha entendido toda esa cultura indígena y no han entendido a Mauricio? Pues mira, afortunadamente llegué como arqueólogo, no como antropólogo, a investigar gente, no, yo llegué como arqueólogo y sin temor ninguno creo poder decir que cuando se habla de recuperar cultura, yo le preguntaba a veces a algunos indígenas, bueno, y dígame cuál es el personaje más antiguo que ustedes recuerdan en su historia, que es Juan Tama. Ah, pero Juan Tama es 1700, ya tiene nombre de español. Ah, no, la cacica Guyumús. Ah, pero la cacica Guyumús era más del Huila que de acá. Y la gaitana. Todos esos personajes son de la época de los españoles para acá. Entonces la pregunta es, ¿cómo recuperar la verdadera cultura, pero de antes de llegar los españoles? Y eso no tienen ni idea. Complicado. Complicado porque habría que excavar las viviendas, cómo iba el fogón, qué semillas había. Eso es lo que yo como arqueólogo he rescatado. ¿Ve? La arqueología, antropología y la astrología, para que sean las tres aves. Exacto. Porque si nos ponemos a hablar de fiscalía, procuraduría, nos metemos en líos. Sí, pero porque todos son clientes. Exacto, todos son clientes. Y entonces es complicado. Hagamos lo siguiente. Mauricio Puertas, casado, separado. No, casado con tierra adentro y un montón de hijos. Y bastantes adoptivos. Uf, todos. Más los que faltan por nacer. El mensaje para los amigos que nos ven, para aquellas personas que sueñen con amar realmente lo natural. Pues lo que pasa es que uno tiene que tener como un lugar de lanzamiento. El cohete hay que lanzarlo desde el Cabo Cañaveral, allá en Estados Unidos, por decir algo. Una base de lanzamiento para uno realizarse. Ese sitio yo creo que no se busca, ese sitio lo encuentra uno. Como cuando comemos los honguitos alucinógenos en tierra adentro, son ellos los que se lo consumen a uno. O sea, necesita una base de operaciones. Mi base de operaciones, literalmente, es Mauricio Puertas. Bueno, esto es Cauca Extremo. Hoy con un gran amigo, Mauricio Puertas. Realmente en un territorio que es mágico y natural.